primera visita oficial que Colombia realiza a ese continente. Menospreciado, hay que decirlo. Menospreciado por muchos. Y uno se pregunta por qué. ¿Por racismo? ¿Por que existe aporofobia? Es decir, miedo o temor a la pobreza. ¿Qué es lo que pasa? Hablemos con su invitado, Andrés. Efectivamente, Juan Pablo, con las buenas tardes para usted y también para todos los que a esta hora se conectan aquí en Sigue la W para responder todas estas inquietudes que se están dando en torno a este viaje de la vicepresidenta. Nos acompaña aquí Jerónimo Delgado Caicedo. Él es profesor y también investigador de estudios africanos de la Universidad Externado de Colombia. Profesor Jerónimo, gracias por estar aquí en Sigue la W. Y pues comencemos con la generalidad para ir un poquito después a esto. ¿Por qué es importante que la vicepresidenta esté en el continente africano? Buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Yo creo que esa pregunta habría que mirarla desde dos ámbitos. El primero, si nosotros miramos la política exterior histórica de Colombia, nos vamos a dar cuenta que Colombia siempre ha tenido relaciones con la mayoría de lugares del mundo. América Latina, evidentemente, porque es el barrio, Estados Unidos y Canadá, las relaciones tradicionales, Europa, evidentemente. Y durante los últimos años, con el crecimiento de China, Japón, India, Turquía, Asia ha empezado a jugar un papel importante. Aún así, África ha estado completamente ausente de la política exterior colombiana y, en consecuencia, esto nos lleva al segundo punto por el cual habría que mirar a África, y es que el África de hoy no es el África que nosotros tenemos en el imaginario del África de hace 20, 30 años. Cuando uno habla de África, generalmente tiene una única historia de conflicto armado, de pobreza, de autoritarismos, de hambrunas. Y resulta que si bien todo esto todavía existe en África, sería inapropiado decir que no. El África de hoy es radicalmente diferente. Estamos hablando de un mercado de 1.200 millones de personas que van a ser 2.500 millones en 2050. Estamos hablando de un continente que ha logrado sacar cerca de 400 millones de personas de la pobreza, es decir, 8 veces el tamaño de Colombia en términos de mercado de personas que pueden comprar productos. Estamos hablando de un proceso de pacificación y democratización generalizado para África. Si miramos África en el 80, teníamos cerca de 54 autoritarismos, dictaduras en África. Hoy tenemos 3. En conflictos armados pasamos de 30 a 5. Entonces estamos hablando de un continente que se está estabilizando y que genera una oportunidad económica impresionante, pero no solamente en términos económicos. África y Colombia, y América Latina en particular, comparten vulnerabilidades, retos y dependencias frente al desarrollo. Es decir, nuestros problemas son sus mismos problemas. Y en el continente africano hemos empezado a ver una serie de países que están empezando a solucionar esos problemas. Sudáfrica, Kenia, Etiopía, los 3 países donde va la vicepresidenta son 3 de ellos. Pero habría que meter Angola, habría que meter Senegal, habría que meter Ghana, Argelia, Egipto, que son países que están solucionando los mismos problemas que tenemos nosotros, y eso abre un espacio para dinámicas de cooperación sur-sur que son interesantísimas para un país que nunca ha mirado a África. Y una África también que ha sido responsable directa o indirectamente de gran parte de las dinámicas políticas y económicas del sistema internacional actual. Yo lo dije ayer, no podemos entender el crecimiento de China hoy como casi que superpotencia si no hablamos de la relación de China con África. No podemos entender a India, a Indonesia, a Turquía, Profesor, incluso a Brasil, muy profesor, a pesar de... Pero, sí, dígame. pero mire, yo quiero que también nos adentremos en oportunidades comerciales. ¿Por qué? Porque entonces, y por eso yo en la presentación hablaba de aporofobia, y es que de repente para muchos colombianos y muchas personas que están a esta hora conectadas con nosotros, África es un continente pobre y entonces ahí no hay nada que vender porque todos son pobres. Y esto no lo estoy diciendo yo, pero hay quienes lo piensan. Yo no lo pienso. Pero cuéntenos usted, porque finalmente usted es el investigador. ¿Qué oportunidades comerciales puede haber de aquí para allá o de allá para acá? A ver, las oportunidades comerciales son inmensas. Yo creo que ahí lo que tenemos que hacer es empezar a mirar otros factores que son los que nos están impidiendo tener una relación comercial fructífera, funcional con África. ¿A qué me refiero? Procolombia. Necesitamos una labor seria de Procolombia. Para que usted sepa, en este momento la oficina de Procolombia que se encarga de África está en Singapur, a 7.000 kilómetros de África. En terreno, en África, no tenemos investigación de Procolombia en términos de identificación de mercados, y esto es problemático. No tenemos tampoco ni rutas aéreas ni rutas marítimas que nos lleven productos de África a Colombia o de Colombia a África. El tema de visas es absolutamente preocupante.
Para poder ir a Sudáfrica hay que mandar el pasaporte a Caracas durante 3 semanas para que nos den la visa. Para poder ir a Angola hay que ir a Caracas a poner la huella en la embajada, en el consulado de Angola en Caracas. Entonces hay una serie de obstáculos que han impedido, aparte de la falta de visión sobre la importancia de África, que han impedido que el relacionamiento se consolide. En términos de productos, ya hay un comercio que es interesante, no es significativo, pero es interesante, en términos, por ejemplo, de dientes postizos, en términos, por ejemplo, de chanclas. Hay algunos productos que hemos vendido a África, desde petróleo hasta café, también lo hemos hecho. Manufacturas, hay maquinaria que se ha vendido a África. Y hay otro elemento que yo creo que es importante traer a la mesa, y es que muchas empresas se han dado cuenta que como no hay estos vínculos que nos permitan comerciar, enviar productos colombianos a África, lo que han hecho es invertir en África y construir las fábricas en África para producir con capital colombiano. Y esto lo vemos, por ejemplo, en Colombina, lo vemos en Aldor, que tiene una de las fábricas, si no la más grande, de dulces y golosinas en Sudáfrica. Y esto ha permitido entonces generar otro tipo de dinámicas comerciales que son interesantes y que tendríamos que empezar a mirar. En materia, por ejemplo, de exportación, ¿qué oportunidades podríamos tener con esta visita? Usted ya nos hablaba, por ejemplo, de lo que están haciendo las empresas allá en materia, por ejemplo, también de autopartes, de software, que era lo que ha estado también diciendo la Cámara de Comercio Colombo-Americana. A ver, yo creo que este viaje, yo no sé en qué medida nos vaya a dejar unos acuerdos claros, por ejemplo, en términos comerciales, o unas oportunidades muy claras, grandes, amplias en términos comerciales. Este viaje tiene un par de ruedas de negocios. Yo conozco una que se está organizando en Johannesburgo. Asumo que habrá ruedas de negocios en Nairobi y en Addis Abeba. Pero la cantidad de empresas que están yendo en la delegación y el interés de las empresas en Colombia, en este momento yo asumo que no nos da para una incremento considerable inmediato del comercio entre Colombia y África. Yo este viaje lo vería como el primer esfuerzo que está haciendo el gobierno con unas empresas y con unos miembros del gobierno, de los diferentes ministerios y demás, para empezar a abrir puertas. Es que nunca hemos estado, y como nunca hemos estado, ni ellos conocen Colombia, ni los colombianos conocemos África. Y yo creo que si hacemos el ejercicio de decirle a los empresarios colombianos, no, invierta para poder exportar a África o invierta para poder exportar a España o a Estados Unidos o a México, los colombianos se van a ir a España, Estados Unidos y México porque no hay un conocimiento. En Colombia, la población en general y la clase empresarial no tiene conocimiento sobre África, y este imaginario del que les hablaba al principio sigue siendo recurrente. Entonces tenemos que hacer un trabajo desde el gobierno, que yo asumo lo empezarán a hacer con esta visita, para empezar a abrir puertas, establecer contactos con las empresas de allá. Llevan 7 cámaras de comercio que harán su trabajo también. Y tendremos que hacer el trabajo también aquí en Colombia de cómo hacemos para que los empresarios se monten en ese bus y estén dispuestos a analizar, a hacer el análisis de mercado que necesitamos para África, y en consecuencia empezar un proceso de intercambio comercial que sea beneficioso para nosotros y para ellos. Hablaba un poquito sobre ese viaje y las personas que quizás pueden ir. Yo sé que usted no es político, sin embargo confío que es un estudioso del tema, y quisiera preguntarle por la comitiva que va. ¿Se necesitan tantas personas? ¿Se necesitan que vaya, por ejemplo, 57 personas dentro de este avión? ¿Usted, desde su perspectiva y desde los estudios que ha hecho, considera que tantas personas son necesarias, o más bien hay un sobrecupo, por decirlo de alguna manera? Yo se la voy a poner así: si yo estuviera en la posición de la vicepresidenta y yo estuviera organizando la misión, yo llevaría más personas. Yo creo que el debate no es si el viaje es necesario o no, porque el viaje es necesario. Yo no creo que el debate sea si llevamos a 60 o a 300 personas. El problema es quiénes son esas 60 o quiénes son esas 300 y qué es lo que van a hacer allá. En esta delegación no se conoce exactamente la lista. Yo sé que va el viceministro de Turismo, yo sé que va una persona del Aerocivil, yo sé que van 7 cámaras de comercio, yo sé que van 3 académicos, sé que van varios parlamentarios, sé que van algunos empresarios. Y yo creo que todas estas personas van a poder, porque además ahí creo que son 12 agendas paralelas, van a poder empezar a establecer estos vínculos de los que hablábamos antes, en términos de conectividad aérea con la Aerocivil, en términos de negocios con las cámaras de comercio, en términos de eventos académicos con los académicos. Yo creo que esto es fundamental. Yo sí quisiera, por ejemplo, las 7 cámaras de comercio, y es algo que he venido diciendo y de hecho ya me cayeron encima por eso. Las 7 cámaras de comercio que van en el viaje son cámaras de lugares afrodescendientes. Es decir, estamos hablando de Tumaco, estamos hablando de Buenaventura, Cartagena, el Cauca, etcétera. Que está maravilloso, hay que llevarlos.
ellos tienen que hacer parte de la visita, de una visita de una presidenta que es afro a África. Es absolutamente normal. Pero yo lo que llevo diciendo un par de días es que es importante también decir que la vicepresidenta es la vicepresidenta de todos los colombianos. En consecuencia, está maravilloso y hay que hacerlo porque es un punto de entrada a África y es un tema relevante tanto para África como para Colombia, el tema de la afrodescendencia. Pero también hay que llevar a otras personas. Es decir, ¿por qué no está la Cámara de Comercio de Bogotá, de Cartagena, de Barranquilla, de Pereira, de Bucaramanga, de Cúcuta? Que son lugares donde no hay una población afrodescendiente importante, pero que también tendrían muchísimo que decir en términos de generación de relaciones comerciales con ellos. Entonces, y vienen muchas críticas que uno puede hacer. He visto una tendencia a creer que saber de afrodescendencia es saber de África. Y una cosa es saber de afrodescendencia en Colombia y otra cosa es saber de cómo funciona el continente y cuáles son los temas que están manejando en el continente. Entonces, profesor, es que quisiera hacerle una pregunta que ya se nos acaba el tiempo. ¿Usted cree que hay un racismo disfrazado por parte de la oposición que se dio a la tarea hasta de preguntar a través de un derecho de petición cuánto costaba el combustible, cosa que no pasó en anteriores viajes con anteriores vicepresidentes? Yo no quiero entrar en ese debate de racismo o no. Yo lo que creo es que la oposición está haciendo un trabajo de mirar y tratar de sacar la información que para ellos es importante. Francia en particular tiene unas características que han hecho que la reacción de la oposición sea diferente. Y mucha gente ha hablado de racismo frente a África, pero también podríamos hablar de racismo frente a Francia primero, pero también de un racismo frente a África y frente a la necesidad o no de gastarnos el dinero para que vayan 60 personas a África, que era lo que estábamos hablando antes. Yo creo que es fundamental gastarse el dinero en 60 personas. Asegurémonos de que las 60 personas hagan el trabajo que tienen que hacer para que Colombia se beneficie de eso. La relación ya de la oposición con Francia es un tema, y el racismo del que se habla desde Francia y los suyos, y desde la oposición, es un tema en el que yo quisiera no entrar. Bien. Profesor Jerónimo Delgado, me queda una última pregunta, muy breve. ¿Es fácil hacer negocios en África? ¿Es fácil hacer negocios con empresarios y países africanos? ¿O pueden ser tan complicados como, por ejemplo, ir a China a hacer negocios? Que eso es un proceso largo. No. Los negocios con África son bastante más fáciles que con Asia. El problema es que como nunca hemos estado y ese desconocimiento que tenemos nosotros de ellos también existe de ellos hacia nosotros. Quiere decir que antes de poder empezar a pensar en una relación comercial funcional a largo plazo, tenemos que empezar a establecer estos contactos iniciales. Por eso el trabajo de ProColombia es fundamental, el trabajo de las embajadas es fundamental. Ahora van a abrir la embajada en Etiopía, la embajada en Senegal. Es importante que estas embajadas empiecen a hacer estos contactos de tal forma que se cree esta conexión Estado-Estado, pero también persona a persona, que ellos empiecen a saber quién es Colombia y que tenemos unos productos y unas dinámicas que a ellos les interesan. Teniendo en cuenta también que hay otros obstáculos de los que ya les hablé, en términos de conectividad, en términos de visas y demás, que también tendremos que solucionar si lo que queremos es poder entrar a un continente que sin duda alguna va a ser uno de los grandes polos de desarrollo económico del planeta en las próximas décadas. Delgado, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sigue la W, por darnos esta explicación y sobre todo por ayudarnos a abrir los ojos ante un continente que yo insisto, desconocemos la mayoría de los colombianos y a pesar de desconocerlo, muchos se sienten pues en la potestad de criticar la visita de la vicepresidenta. A usted muchas gracias y una buena tarde. Feliz tarde, muchas gracias. Nosotros volvemos, me despido rápido, chao, nos vamos porque mañana a las 12 sigue la W, que estén muy bien.